Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí transmitiendo en vivo, orando a Dios para que esta conexión sea fuerte. Saludos a todos los hermanos, amigos, familiares que nos están viendo dentro y fuera de Venezuela. Dios los bendiga grande y poderosamente. Estamos aquí transmitiendo esta segunda serie de cómo salir de la rutina y estar firme sobre la roca. Estamos en victoria y en bendición. Y antes de comenzar esta enseñanza, quisiera hablar un poco acerca de lo que está sucediendo. Todos sabemos de lo que está pasando con esta pandemia del virus, y quisiera contar un testimonio breve porque va a ser muy importante para nosotros. Yo recuerdo hace creo que 1 año o 2 años tuvimos una misión de ir a orar en un sitio en Venezuela que era un sitio muy, si se puede decir, donde se practicaba mucho la brujería. Y cuando nosotros fuimos a ese lugar, yo al principio le oré a Dios y Dios me dijo que fuera. Fuimos con nuestro apóstol, fuimos como 3, 4, 5 pastores y fuimos a buscar un pastor de la zona. Y el apóstol, antes de entrar a ese lugar, lo que quiero contar este testimonio es para que usted se cuide del temor. Entonces él dijo que si vamos a entrar a ese lugar que se practica la brujería, vamos a hacer una misión, no deberíamos tener temor, porque el enemigo huele el temor. Entonces yo le oré a Dios, me armé de valentía, tuve una visión donde vi a Jesús con mucho ímpetu, con mucha fuerza entrando a ese lugar. Pero cuando entramos, resulta que para entrar a ese lugar no se puede entrar con zapatos, es una montaña y se tiene que entrar descalzo porque así lo dicen las leyes en ese lugar. Y había un pastor que tenía miedo y fue el único pastor que algo le puyó en el pie, era el único que tenía miedo. Entonces, al hacer eso, él se devolvió y se fue. Eso quiere decir que cualquier virus o cualquier situación no tenemos que tener temor en nuestro corazón. El temor es una puerta que le abre puerta a cualquier cosa negativa. Por eso que tenemos que tener fe y creer, no ser imprudente. Tenemos que ser prudentes, cuidarnos, nuestro tapaboca, lo de las manos, lo de lavarnos. Ya todos sabemos, hemos recibido muchos videos, audio, explicando esto, pero al mismo tiempo tú tienes que tener fe y cubrir y cuidar tu corazón. Bueno, vamos a comenzar esta breve enseñanza. Vamos a pedirle a la pastora bella y hermosa que nos lea, por favor, el versículo, el primer versículo. Recuerden que esta serie se llama Cómo salir de la ruina y estar firme sobre la roca. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos y hoy es un día muy especial, este día de bendición y bueno, aprendiendo a usar esta herramienta tan efectiva porque llega a todas partes del mundo y sabemos que esta prédica va a bendecir tu vida en grande, así que atentos en los próximos minutos a esta palabra que viene del cielo. Vamos a leer Mateo 7, del 24 al 27 y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, la prédica que estamos dando, esta es la segunda. La semana pasada hablamos de el perdón. Por cierto, Iber y mi hijo Jonathan ya me dijeron que perdonaron a Ramoncito de la semana pasada, así que los felicito por haber perdonado a Ramoncito. Ahora, ¿por qué esta serie? Recuerde que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, Jesús nos da unas enseñanzas
que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con las palabras, con la ira, con la oración, con el ayuno, y son unas palabras muy fuertes. Al terminar, en el capítulo 7, Jesús dice que el que oye estas palabras y las hace, edificará su casa sobre la roca, pero el que no las hace, provocará gran ruina espiritual en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas palabras, recuerde que la parte principal de esta enseñanza es que nosotros podamos cumplir las ordenanzas que nos dice Jesús, los mandamientos que están en la palabra. Y él comienza también en el capítulo 5 de la bienaventuranza, como lo dije la semana pasada, dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que los que son pobres de espíritu es lo que Dios puede moldear, corregir, orientar y usar. La mayor virtud de un cristiano es ser humilde a la palabra, a los mandamientos y ponerlos en práctica. La Biblia está para ponerla en práctica, no para poner objeciones. Ahora, vamos a leer Lucas 6:46 porque esta palabra, el tema de hoy es muy fuerte en el sentido que es necesario practicarlo, pero es un poco fuerte. Léeme por favor Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ok, entonces Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Lo dijimos la semana pasada, que esto es como una queja de Dios, de Jesús. Eso es como que yo a mi papá le diga Señor, entonces mi papá me diga, hijo, hazme esta diligencia. Sí, Señor. Hijo, le digo, Señor, hazme esto. Y yo obedezca a mi papá. Pero cuando mi papá me pide algo que a mí no me gusta, entonces yo le digo, lo siento mucho, papá, pero eso no lo voy a hacer. Entonces, lo mismo es con Dios. A veces vemos a Dios como un papá que le pedimos que nos cuide, que nos guarde, que nos prospere, que nos bendiga, pero no lo tenemos como un Señor. Entonces, lo vemos como un papá, pero también tenemos que ver a Jesús como nuestro Señor, que es una parte primordial en nuestra fe. Jesús debe colocarse como un Señor en nuestras vidas. Ahora, este tema que vamos a hablar hoy es fuerte como la del perdón. Recuerde que la semana pasada perdonamos a esas personas. Una persona que no es cristiana le va a costar perdonar, porque él va a decir, ¿por qué yo tengo que perdonar a una persona que me hizo un daño? Pero cuando Jesús es Señor, tomamos el valor para perdonar. Ahora, vamos a leer Mateo 5. Esta es una palabra fuerte, pero debemos ponerla en práctica. Mateo 5, del 21 al 22. A ver, ¿qué nos dice, Pastora Bella? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, ¿y el 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ok, vuelve a leer el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, fíjense esto. Cuando leemos este pasaje, que más adelante también vamos a explicarlo, lo que sigue, Jesús lo compara con un homicidio. Preste atención, mi hermano. ¿Por qué Jesús compara la ira, las malas palabras, las maldiciones, las palabras hirientes con un homicidio? Porque con la ira se generan palabras de maldiciones, y si la persona que está recibiendo esa palabra es débil y cree esa palabra, esto hace que esa mentira se convierta en realidad en la vida de esa persona. Entonces, la fe negativa adquiere esa palabra y esto traerá consecuencias malas y graves a esa persona, y delante de Dios es como un homicidio. Es como si matara a la persona. Es como si estuviera matando a la fe de esa persona, el futuro de esa persona. Entonces, yo recuerdo cuando era nuevo creyente,
hace más de 30 años, recuerdo que un hermano contó un testimonio que por la ira de su padre, él contó que él, cuando tenía, por ejemplo, iba a hacer algo en su casa, iba a agarrar el martillo, iba a acomodar algo y todo mostró la imagen cuando su papá le dijo: voy a agarrar este clavo aquí con mucho cuidado, clava, no me vayas a dar en la mano. Claro, el papá lleno de ira, esta persona se asusta y lo primero que hace es darle con el clavo en la mano al papá. El papá lleno de ira le dice: más nunca esas manos te van a servir para hacer algo. Entonces, esa persona maldijo la parte. Como era un niño, aceptó esa palabra y esa persona quedó bajo maldición en todo lo que hacía con sus manos. Entonces, imagínense ustedes que la ira es tan grave, tan poderosa, que puede cortarle el futuro a una persona. Y no solamente la ira, decir una palabra, sino recibir esa palabra y también está automaldecirse, decir: yo no quiero, yo no puedo hacer esto, yo no puedo trabajar, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Entonces tenemos que tener cuidado con la ira. Ya lo vamos a ir explicando, que esto está muy bueno. ¿Por qué Jesús dice que será culpable de juicio? Porque ante Dios cometen un delito contra la vida y el futuro de esa persona. Esa palabra que lanzó ese papá sobre ese hijo es como si le lanzó unas cuerdas que amarraron la mano de su hijo para hacer cualquier cosa. Luego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hasta el 10. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ok, fíjense aquí 3 palabras clave. Una dice que si la persona está llena de ira, va a ser inspirada por el infierno. ¿Por qué es inspirada por el infierno? Porque el principio de la brujería, cuando una persona practica cualquier tipo de brujería, es la maldición. O sea, los espíritus inmundos inspiran a los brujos para maldecir la vida de una persona. Ese es el principio de la brujería, hacerle creer, maldecir a la persona, hacerle creer una mentira para que le suceda eso a esa persona, inclusive a veces la persona sin escucharlo. Entonces, el principio de la brujería se practica bajo maldición, y dice Santiago que la lengua, si no es controlada, es inflamada, inspirada por el infierno. Quiere decir
que tú puedes maldecir a tu familia, tu finanza, tu vida, tu salud, tus hijos que tanto amas, si no sabes refrenar la lengua que cuando lanza esas maldiciones. Yo recuerdo hace años, estábamos en un sitio turístico y entramos a una tienda donde venden cuestiones del lugar turístico que estamos. Entonces vendían llaveros, vendían juguetes, vendían muchas cosas. Y yo llego a un lugar donde sale un muñequito de vudú y dice, ¿cómo maldecir a una persona? Y cuando yo agarro eso, tenía las instrucciones de cómo maldecir a esa persona. Tenía un muñequito dibujado y decía que tú tenías que buscar algo, un pedazo de cabello, de ropa, una foto de la persona, colocarlo ahí y decir las palabras y colocar el alfiler donde tú querías que esa persona tuviera dolor. Fíjense eso. Eso es inspirado por el infierno. Ahora usted dirá, pero es que yo no soy inspirado por el infierno. Sí, si tú le dices a tu hijo, tú no sirves, tú no vales nada, o tú dices en un momento de ira en tu matrimonio, yo me quiero divorciar, yo no valgo nada, yo no sirvo, yo no te amo, estás maldiciendo tu matrimonio. Eso es peligrosísimo. Ahora, en Santiago también habla del poder de la bendición. Dice, con ella maldecimos a los hombres y bendecimos a los hombres. Entonces tú tienes que tomar la decisión hoy de tomar el poder de bendecir, porque también cuando tú bendices a tu familia, a tus hijos, a tus familiares, también está el poder de la bendición. En estos días me ha estado escribiendo una hermana de la iglesia que su hija está en Madrid, España, y me llamaba llorando, me decía, pastor, mi hija está grave, está mal, le está pasando esto. Entonces yo le digo, mira, no digas mi hija su oración cambió y gracias a Dios su hija está mejorando. Entonces tenemos que aprender a usar el poder de la bendición. Ponga su mano, si puede ponerse en su corazón, diga, Señor, te pido perdón por haber usado mis palabras para maldecir. Y hoy hoy escojo bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿de dónde viene la ira? ¿Cómo nace esta ira? Recuerde que la ira es algo natural. Somos de carne y hueso y tenemos una naturaleza carnal. La ira es normal. No es que ninguna persona en la tierra, no hay nadie que se moleste. La Biblia esa maldición pierde el poder sobre tu vida, pero lo más importante es desear y anhelar no maldecir. Ahora, segundo, ¿cómo se alimenta esto? Se aprende por estar con personas iracundas. Proverbios 22-24, mira lo que dice. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Qué más dice? No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjense, si anda con el hombre iracundo y de enojo, no. Justicia, en su perfección, en su infalibilidad,
y no ve sus propios errores. La persona iracunda ve que todo el mundo está equivocado y él es el único que tiene la razón. No ve sus propios errores. ¿Por qué? Porque el espíritu de ira enceguece a la persona, no lo deja ver y no lo deja ver sus errores porque quiere que siga maldiciendo a las personas. Se vuelve un instrumento de Satanás, una persona con ira. Porque entonces queda enceguecido. Por ejemplo, una vez hace años en la Liberación yo atendí a un taxista. Entonces cuando el taxista viene, entonces tenía problemas de ira. Entonces yo le digo, ok, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que más te da ira? Entonces me dice, lo que más me da ira es que nadie en la calle sabe manejar. Entonces yo le digo, esa es una mentira. No existe en la tierra una persona que maneje perfecto. Siempre nos descuidamos, se nos olvida, cruzamos cuando no tenemos que cruzar, a veces estamos distraídos. Entonces, él por creer esta mentira, cualquier cosa, imagínate un taxista que vive en la calle, cualquier cosa lo enfadaba. ¿Cómo fue libre él de esta atadura? Cuando yo le dije que tiene que ver a las personas como cuarto, la ira se alimenta cuando la persona no sabe el alcance de las personas, de las palabras ofensivas, hirientes, piensa que sus palabras se las lleva el viento. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Venía uno, Proverbios 16, 6. Ajá, lléveme Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vuelve a leer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nadie corrige un pecado con ira. Nadie ayuda a nadie con ira. Más bien pones peor a la persona. Cuando tú quieres corregir a alguien, no lo puedes corregir con ira. Porque, vuélveme a leer, con misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjense, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego, ¿qué dice? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Volvemos al principio, con el temor de Dios, con respetar a Dios, como cuando decía Jesús, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no hago lo que yo te digo? Ok, ahora sí, Santiago 3, 1, 2. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ok, fíjense, no se hagan maestros ustedes porque recibirán mayor condenación. ¿Qué consejo les puedo yo dar a ustedes? No critique, no juzgue, no maldiga a las personas porque tú podrás recibir mayor condenación. ¿En qué sentido? Que como tú estás juzgando a la persona, Dios te puede juzgar a ti. Tenemos que tener mucho cuidado que las palabras hirientes causan muchos efectos negativos. Lo otro también, la persona iracunda tiene una reacción inmediata para cada acción, no tiene ni le y aquí yo digo lo que me dé la gana. Eso es una mentira, para que la ira tenga toda libertad de fluir a través de ti. Bueno, yo a mis empleados, esos son unos
mejor no digo, son unos y yo tengo que hablarles así. Otra mentira que te está encegueciendo para maldecir a tus pobres empleados, y resulta que esa no es la forma correcta de Dios, donde dice con misericordia y verdad se corrige al pecador. Ahora, cuando la persona no entiende ni reconoce que comete errores, él no entiende que él no es justo, que él no es perfecto y no es infalible, para eso vino Jesús, para perdonarlo, se genera la ira y sus consecuencias. Efesios 4, del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjense, ninguna palabra corrompida salga de tus labios, porque vas a contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es nuestra conexión con Dios. Por eso que a veces no sientes orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, porque estás lleno de ira. Y el Espíritu Santo está contristado. Entonces la ira sí trae sus consecuencias. Faltaban 2 versículos. Okay. Del 4. No importa. Efesios 5, 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Cómo vencer la ira? Dando gracias a Dios por todo. Ahí la Biblia no dice por lo bueno y lo malo, por todo, porque cuando tú das gracias a Dios, por ejemplo, ibas en tu carro, se desinfló una llanta, un caucho, y en vez de decir, cónchale, caramba, ¿qué me pasó? ¿Por qué sucedió esto? Tú tienes que decirle, gracias Señor, porque de repente esta llanta, este caucho se desinfló porque iba a tener un accidente. ¿Cómo vencer la ira? Santiago 1 del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Perdón, sea pronto para oír y tardo en airarse. Pronto para oír y tardo. Esto quiere decir que hay un tiempo. Volver sin ira y poder hablar. Por ejemplo, yo me conozco, yo soy pastor, y yo me conozco cuando yo estoy molesto con alguien. Y yo sé que, aunque voy a ir a hablarle con amor, yo sé que tengo la molestia por dentro. Yo le digo a mi pastora Bella, le digo, anda, tú habla con esa persona, porque yo sé que no me voy a poder controlar. Para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso quiere decir que en la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. En otras palabras te lo voy a explicar. Dios no te va a usar con ira para traer una solución. No va a obrar la justicia de Dios. En la ira va a ser inspirada por lo que dijimos, por los espíritus y por tu ira y por tu pensamiento, y no va a obrar la justicia de Dios. En otras palabras, con la ira no vamos a tener solución de nada. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ok, ya les explicamos lo que es la ira. Ahora, ¿qué hago? Santiago 4, 6 al 7. ¿Cuál es la solución? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, el principio de toda liberación, cuando una persona viene a la liberación, o consejo matrimonial, o sanidad, lo que sea, el primer principio es resistir al diablo, resistir a lo malo. En otras palabras, como estamos hablando de la ira, resistir a la ira y huirá. Tiene que haber una resistencia. No puedes decir palabras, no, es que yo soy así, es que si me molestan yo digo esto, si me molestan yo hago esto, si me molestan yo... Y cortar con esos pensamientos. Yo recuerdo que fuimos a tratar a una pareja una vez y él tenía algo en la cabeza que decía: si cuando mi esposa se mete con mi mamá, yo no respondo. Eso no tienes que decirlo. Tú no tienes que decir: bueno, la única condición de yo no estar airado es que no se metan con mi mamá, que no digan esto. No, estás poniendo condiciones. ¿Qué va a hacer el diablo? Se van a meter de cada rato con tu mamá o con aquello que tú dices que te va a soltar o que te vas a desprender y no vas a tener control. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no colocar o poner objeciones o decir: yo por esto sí tengo permiso para airarme. La Biblia no nos da permiso para airarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el principio? Resistir, hacer lo contrario. En vez de te hicieron molestar, en vez de decir lo que yo enseño en la iglesia, cuando se te atraviesa una persona en la calle y tú dices: bendecido, bendecido, en vez de decir otra cosa. Entonces, hacer lo contrario para no caer en esto. Ahora, Mateo 5, 23 al 26, léeme versículo por versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, mire, yo tengo un testimonio. Una vez, yo siempre que oro, especialmente cuando oro, me toca orar por las almas, yo siempre siento en mi espíritu como quebrantamiento, a veces como llorar, a veces siempre siento un dolor, porque a Dios le duele las almas, a Dios no quiere que nadie se pierda. Y ese día entré a orar, y cuando yo estaba orando y iba a empezar a orar por las almas, no sentía nada. Yo decía: Señor, ¿pero qué pasa? Entonces el Espíritu Santo me hizo recordar que había ofendido a la pastora, le había dicho algo, pero la forma como se lo dije la herí. Entonces el Espíritu Santo me dijo: ve, pide perdón. Lo que está diciendo ahí en la Biblia, me dijo: pide perdón y luego ven y ora. O sea, en otras palabras, si no pides perdón, tus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces fui, salí, pedí perdón, y cuando volví, entré, sentí la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos conexiones con Dios. Yo tengo algo por aquí interesante que hablé de eso, de la ofensa. Vuelve a leer el versículo, porfa. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario se entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Si no nos arrepentimos hoy de esas ofensas, de seguir ofendiendo, dice, seremos llevados a la cárcel. Y una persona cuando es llevada a la cárcel es porque tiene un juicio. Y no es un juicio de hombre, es un juicio de Dios. Entonces la persona va a quedar atada, atrapada en la cárcel por no querer pedir perdón por una ofensa. Y fíjense esto, nosotros como un árbol, nosotros somos como un árbol. Cuando acabamos de leer que yo también entré en oración y Dios me hizo, no, anda y pídele perdón a tu esposa porque la ofendiste. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos como un árbol. El árbol toma de la raíz los nutrientes y lo lleva a través del tallo por unos conductos para que los frutos dé fruto y los frutos se alimenten y el árbol dé fruto. Ahora, nosotros nos nutrimos cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando oramos en lengua, cuando adoramos, cuando nos congregamos, cuando predicamos. Todo eso son nutrientes que el Espíritu Santo lo lleva a nuestro espíritu, de nuestro espíritu, y nosotros damos frutos agradables. Ahora, esos conductos se tapan, se obstruyen cuando, por ejemplo, hoy estamos hablando de la ira, cuando hay ira, cuando ves pornografía, cuando mientes, cuando robas, cuando engañas, cuando manipulas, esos conductos se obstruyen y no permiten que el alimento, aunque tú ores, aunque tú lees la Biblia, aunque tú estés haciendo lo que estés haciendo, como dice Jesús, no me traigas una ofrenda, anda a pedirle perdón a tu hermano antes de traer la ofrenda, porque no te va a recibir la ofrenda, tú la vas a entregar, pero no va a hacer nada, Dios no te la va a aceptar. Entonces, cuando ese conducto se tapa, o sea, en otras palabras, usted se puede congregar, hacer lo que sea, pero usted ofende a su hermano, por decirte, con la ira, ya el conducto que te va a traer el gozo, la paz, se va a obstruir. Y no vas a tener gozo y paz, porque lo tienes tapado por la ira. Entonces, si no puedes orar, predicar y tener paz, entonces ¿qué tienes que hacer? Vive la vida de una forma que mantengas esos conductos destapados. Por eso que Jesús dice, esta serie es de la ruina y de la bendición. Tú escoges estar en ruina o bendición. Por eso Jesús dice que tenemos que fundar nuestra casa sobre la roca y habla de la ira. Entonces, debemos hacer nuestra base, nuestros árboles tienen que ser deseables. Nosotros tenemos que ser tierra deseable. Que una persona cuando te vea diga, yo quiero ser como él. Esa persona transmite paz, transmite amor, transmite gozo y transmite alegría. Ok, vamos a hacer una oración. Te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón para orar por ti. Y repite conmigo estas palabras. Si tú has reconocido de una o cierta forma de que hay ira en tu corazón, debes entrar a un verdadero arrepentimiento. Ojo, aclaro lo que es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es la oración que tú vas a hacer solamente. Un verdadero arrepentimiento es estar consciente siempre, a toda hora, toda tu vida, de que tú te arrepentiste de la ira. El arrepentimiento es algo constante. De día, de noche, tú tienes que mantener un arrepentimiento. Tienes que ser constante, siempre. Eso quiere decir que si yo pongo mi mano en mi corazón y voy a pedirle perdón a Dios por la ira, yo debo mantener ese arrepentimiento. Yo debo mantenerlo. Estar consciente de lo que hablamos, que eso ofende a Dios, que maldice a las personas, que me convierto en un asesino, que me convierto en un ladrón, que corto el futuro de las personas, que es inspirada por Satanás, me convierto como en un brujo porque voy a maldecir a las personas como lo hacen los brujos. Entonces, toda esa conciencia tiene que estar en tu corazón para tener un verdadero arrepentimiento. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, hoy me arrepiento de corazón por la ira, por las palabras hirientes, por las ofensas, Señor. Muchas veces he ofendido
Y diga conmigo, y muchas veces he ofendido a las personas que amo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Señor, te pido perdón porque en momentos de ira dije palabras muy hirientes. Hoy me comprometo contigo de pedirle perdón a esas personas para no ser echado en la cárcel. Señor, hoy me comprometo en, como dice Santiago, tardos para airarnos y pronto para oír. Señor, hoy me comprometo en no reaccionar instantáneamente bajo la ira. Señor, te pido perdón, te pido que me limpies con tu sangre y te pido que restaures mi vida, Señor. Quita de mí toda palabra ofensiva. Señor, tu amor me trajo por las palabras bellas que tú me dijiste, Jesús. Tu palabra dice que nosotros somos la niña de tus ojos, que tú nos amas con amor eterno. Por eso yo vine al Evangelio, porque tú me ofreciste amor y paz. Señor, yo quiero también las personas que viven conmigo, las personas que se relacionan conmigo, yo ofrecerles amor y paz y bendición. Ser un canal de bendición. Espíritu Santo, ayúdame para usar el poder de la bendición para bendecir a mi familia, su futuro, para bendecir a las personas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como dice Sean, triple amén. Ok, el anuncio, Pastora Bella, dentro de 2-3 minutos. Bueno, sí, vamos a estar ministrando la Santa Cena, así que te pedimos que te prepares para esta Santa Cena especial. Todos vamos a participar. Puedes usar lo que tengas en casa, pan, casabe, arepa, eso no importa. Puedes usar vino, puedes usar un jugo, puedes usar agua, no importa. Recuerda que la Santa Cena es un acto simbólico que lo hacemos recordando a nuestro Señor. Así que te damos un momento para que te prepares y nos volvemos a conectar. Como nos conectaremos en 3-4 minutos para que usted prepare y se una con su familia y aproveche estos 3-4 minutos para pedirse perdón antes de tomar la Santa Cena. Dios los bendiga.